de una manera, rige la política española, o sea, una puramente cegata, esa dinámica cainita, y poner en boca de Aznar algo que sería tachado inevitablemente de bulo, para que la gran masa, la gran borregada de la izquierda apoyara la tesis de Bush, y a partir de ahí tuvimos, pues ya se explicó, tuvimos la calle repleta de progres dando credibilidad a la versión del mentiroso Bush. Y entonces la crítica de la versión oficial, ¿en qué quedó? En manos de la derecha. ¿Y la derecha qué ha hecho? Pues no ha visto el elefante dentro de la habitación, y ahora lo demostraremos. El elefante dentro de la habitación era la responsabilidad de Aznar, pero ¿cómo iban a criticar ellos a Aznar si trabajan para Aznar? Es lo mismo que en el caso de Alvise. Y ahora que viene el tema Sánchez de Roda, pues podremos poner un ejemplo notorio, porque Sánchez de Roda es el autor del libro más especializado sobre el tema de los trenes, que es ya se mostró. Este libro se titula Los trenes del 11M, las pericias necesarias. Hace poco ha publicado uno más breve, pero que es como un resumen de no hay nada nuevo. Y entonces, en este libro, en ningún momento se pregunta si la orden de destruir los trenes podía venir de Aznar. Eso no, es que no se pregunta ni por la escala jerárquica de Renfe, todo eso no existe en el libro, no hay detalles minuciosos sobre cómo, cuándo y cómo se destruyeron los trenes, el tren de Santo, todos 400 páginas, pero ni un capítulo sobre la estructura jerárquica de Renfe que permita llegar al gobierno y preguntarse quién dio la orden, cómo funciona en derecho administrativo el tema de Renfe, su subordinación al Ministerio de Fomento. Todo esto era fundamental. Nada, pero solo una insinuación de que hay cargos por ahí que luego fueron ascendidos por el PSOE. Tú imagínate qué cosa más sesgada en un autor que dice que él va solo con hechos por delante. Es evidente que él ya iba con una interpretación que no la ha justificado nunca, que no hay ningún capítulo previo sobre la metodología y la línea de investigación, porque él dice que todos son hechos, pero luego ves que no son hechos, porque ciertos hechos ni los ve, porque en su hipótesis que te mete por la puerta trasera eso es imposible, no puede ni existir, y luego considera hechos cuestiones irrelevantes, pero que van en la dirección de lo que él quiere demostrar, que es la culpabilidad del PSOE. Con lo cual, pues, se cierra el círculo, la izquierda defendiendo la tesis de Bush y la derecha acusando al PSOE, pero nunca aparece el que hay arriba moviendo los hilos, que es la oligarquía y Gladio, que es la que ha montado realmente el atentado, ¿no? Entonces, luego vamos a ver los premios que, por decirlo de alguna manera, que recibió Aznar en compensación, o eso aparentan, por lo menos. Yo leería, porque hemos invitado aquí a Sánchez de Roda a debatir conmigo, lo hemos intentado, tú has hecho la gestión y no ha querido intervenir, o sea, se ha negado, y entonces yo te ruego que leas lo que ha dicho. Sí, dame un segundo. Yo le he enviado todo esto me lo ha escrito por privado, y bueno, es información que... O sea, no me está revelando ningún secreto privado que yo no pueda revelar. O sea, yo me siento la obligación de compartirlo. Dame un segundo, un momentito que lo tengo por aquí. Perdón, aquí estás. Yo le escribí al ver el debate, lo he comentado al principio y lo repito. Vi el debate, que a mí se me enlazaba y me llegaban las notificaciones, y aunque yo no he contestado, yo iba leyendo todo. Y bueno, hubo un momento ahí del debate pues en el que carpetazo por parte de Carlos Sánchez de Roda. Vi que me seguía y yo le escribí un privado. Entonces le dije, no lo tengo por aquí lo que yo le he escrito, pero bueno, básicamente le puse que nosotros lo que buscamos en ese canal es saber la verdad, sin teorías locas ni conspirativas, basándonos en datos, etcétera, etcétera, lo que ya habéis oído 1000 veces. Y me pone, leo literal, ¿vale? Dice, no debato con Farrerons porque la experiencia me dice que es imposible hacerlo sin entrar en un diálogo barrio bajero en el que no quiero entrar. No quiero volver a tener que escribir cosas de las que luego me tengo que arrepentir. La buena educación es para mí la base del entendimiento y Farrerons carece, perdón que me ría, lo dice así, ¿no? Carece totalmente de ella. Bueno, vea usted lo que me escribió este individuo y dígame si puedo debatir con tales argumentos. Yo seguro que sí, que podéis debatir. Y me dice, en cuanto a la responsabilidad de Aznar, le he de decir que yo pretendo escribir únicamente sobre hechos que puedo probar documentalmente, no sobre hipótesis o teorías con más o menos fundamento. Así lo he hecho en mis 2 libros, en los que nunca hablo de autorías, porque sinceramente no las conozco, no tengo pruebas de ninguna. En cuanto a la destrucción de los trenes, cuento siempre los hechos y los sitúo en sus fechas, como en este cuadro incluido en mi primer libro. Él me manda una gráfica de los días que se destruye cada tren, etcétera, etcétera, y me pone, todo el mundo sabe quién gobernaba en cada momento.
y puede sacar sus conclusiones. Lo que sí he dicho en alguna ocasión es que no sé quién ordenó la destrucción de los trenes. No tengo el documento o la declaración que lo pruebe. Lo que tengo lo he publicado, como esto de Díaz Pintado. Y entre comillas, Díaz Pintado, que el 11 de marzo era subdirector general operativo de la policía, quien según afirmó José María de Pablo, abogado de la mencionada asociación en la querella, declaró que Renfe preguntó qué hacer con los trenes, a lo que Díaz Pintado respondió que los trenes son una prueba que no se puede destruir. Que Renfe pregunte al juez y que lo decida el juez. Bien, lo que también sé, y me pone entre paréntesis, he trabajado 32 años en Renfe como ingeniero y he publicado, es que la orden de destrucción de los trenes tuvo que pasar forzosamente por Abelardo Carrillo, a la sazón, director gerente de cercanías de Renfe, máximo responsable de sus trenes. Este señor, Abelardo Carrillo, había entrado en Renfe como alto directivo y de la mano del presidente Julián García Valverde, el de los convolutos del AVE, nombrado por Felipe González. Pues bien, mientras Zapatero, a su llegada, defenestró inmediatamente al presidente de Renfe, Miguel Corsini, Abelardo Carrillo era ascendido a director general de Renfe. Y también escribo con frecuencia el caso del tren de Santa Eugenia, que conozco bien, pues yo lo descubrí y publiqué, mantenido en Vicálvaro hasta el 11S del 11 de septiembre del 2004, luego reparado desde septiembre del año 2004 y guardado su foco de explosión durante 8 años. Sitúe usted ahí a los gobernantes correspondientes, por lo que me ha puesto, y nosotros le contestamos aquí. Bueno, da datos y nombres muy interesantes. Y bueno, que sí, que el tren de Santa Eugenia al parecer se tuvo hasta el 11 de septiembre del año 2004 y ese es el foco de la explosión, 8 años guardado. Sitúe ahí a los gobernantes, así finaliza. Dime, Jaume. Bueno, este señor parece que ignora información que está accesible en la red, que está abierta, y es que el propio Corsini reconoció que él dio la orden. O sea, así de claro. Corsini ha dicho que dio la orden, y dio la orden de acuerdo con el gobierno. Tuvo antes una reunión con el gobierno y luego él pues ordenó. ¿Por qué? La razón que da es la siguiente, es que no recibió ninguna orden del juez de que conservara los trenes. Y esto el día 12, al día siguiente del atentado, cuando la ley deja muy claro que tiene que autorizarlo el juez, todo esto. Esto es como si yo digo, mire, lo que está en la ley, el juez no lo tiene que ordenar, porque está en la ley. Es como si yo dijera, he matado a mi mujer, es un ejemplo, he matado a mi mujer porque no he recibido ninguna orden del juez de que no lo hiciera y por lo tanto, pues... Puedo hacerlo, sí. No puedo hacerlo. Es absurdo. Es la ley la que te prohíbe hacerlo sin autorización. Pues esta es la explicación que dio Corsini. Dijo que había habido una reunión con el gobierno, que él asistió, y al día siguiente se decidió destruir los trenes. Esto lo dice Corsini en una declaración. ¿Por qué esto no aparece? Después dice que a Corsini lo relevaron, pero es que cada vez que hay un cambio de gobierno en ese cargo estratégico lo relevan y ponen. O sea, que el relevo de Corsini es el mismo tipo de actuación que haría el PP cuando, si llega al poder, pues quitan a Corsini y ponen a alguien, quitan al que haya del partido anterior, del gobierno anterior, y ponen al que ellos consideran de su confianza. Entonces, fíjate que se va, porque él ya tiene una teoría que nunca justifica, él se va a buscar algo que abone un poco su teoría, ¿no? Y es un cargo que estaba en la cadena, hay un montón, pero él selecciona uno, que luego fue ascendido. ¿Y por qué no has mirado los otros? Él va a buscar, claro, él cree que los hechos están ahí y que son independientes de las teorías. No se da cuenta, porque no se quiere dar cuenta, que uno considera relevantes ciertos hechos en función de la interpretación que lleva. Por eso esa interpretación ha de ser pública y razonada y explicar por qué vas por esa línea. Por eso en todas las investigaciones serias, no en la suya, hay un capítulo sobre metodología que examina la bibliografía y dice nosotros seguiremos esta línea y se expone explícitamente. Él dice que no, que él va solo a ver los hechos, que no tiene teorías, pero luego él selecciona los hechos que le conviene en función de una teoría que te mete por la puerta trasera. Y la prueba es esto, y hay más, porque, por ejemplo, después de exponer un montón de datos sobre los trenes, en la página 64 leemos lo siguiente, y a mí que me digan que estos son hechos, En la página 64 aparece del libro que antes he citado,
Leo, ha habido una continua, dice, en resumen el primer capítulo, por decirlo así. Ha habido una continua presión de la Renfe controlada por el gobierno salido del 11M para que constase del gobierno salido del 11M. Fíjate que ya se va al gobierno salido del 11M, que no estaba en el poder en ese momento. Para que constase judicialmente que la destrucción de los trenes se produjo los días 13 y 14 de marzo, presión que dio sus frutos en las sentencias. Para ello no dudaron en mentir al tribunal de palabra telefónica y por escrito, pues es evidente que en Renfe se sabía perfectamente que las fechas dadas para los desguaces eran falsas. La diferencia está en que si se destruyeron los trenes los días 13 y 14 de marzo y él dice que estaban desguazando hasta el 26 de marzo. Él eso lo considera muy importante. Y lo importante es quién da la orden, pero bueno. Dice, además, en esa información de Renfe se ocultó evidentemente a sabiendas que aún se conservaban debidamente controlados los restos del foco de Santa Eugenia. ¿Pero quién se llevó ese tren a Santa Eugenia? Se lo llevó el gobierno de Aznar. No el gobierno que salió luego. Bueno, y dada la escasa diferencia temporal entre las fechas oficiales y las reales, cabe preguntarse por el motivo de esa mentira. Entonces, a él solo le obsesiona eso. Algo en lo que pueda pillar al PSOE, al gobierno que vino después. La respuesta la habrá de dar algo que ocurriese entre unas y otras fechas. Pues bien, solo se me ocurre como hecho diferenciador las elecciones celebradas el día 14. Si los trenes se destruyeron los días 13 y 14, como se nos dice, esa destrucción se produjo cuando aún no se sabía quién iba a ganar las elecciones. Pero se destruyeron después cuando sí se sabía que iba a haber un cambio de gobierno, lo que también daría lugar a un gran cambio en las personas que controlaban Renfe, varias de las cuales estaban ya en puestos clave el 11M. Estos son hechos, ahora que cada uno saque sus conclusiones. Esto no son hechos, esto ya es una interpretación. Esto es una interpretación porque la orden de destruir los trenes se dio el día 12, lo dice Corsini, y la dio el gobierno de Aznar antes de las elecciones. Que luego los trenes, claro, no se destruyeron un día, hubo primero que retirarlos y se fueron desguazando. Pero todo esto no aparece aquí. Él va a buscar lo que le interesa y esto dice que son hechos. No, estos son ya interpretaciones, señor. Y en función de esas interpretaciones usted ha seleccionado unos hechos que le interesan para colocarnos la culpabilidad de Zapatero y exonerar al auténtico responsable, que es Aznar. Zapatero es culpable de encubrirlo, evidentemente, pero quien dio la orden es Aznar, quien destruyó las pruebas, la escena del crimen fue Aznar, y de eso usted no dice ni una palabra, nada, solo mirando si se desguazaron antes, si se desguazaron después, con una semana de diferencia, porque en medio estuvieron las elecciones. Y esto lo considera un hecho. No, esto no es un hecho, señor. Esto es ya una interpretación.